Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo un poquito diferente, un poquito más serio, pero muy importante y relevante. Vamos a hablar de un tema que lamentablemente se repite con demasiada frecuencia en el mundo del espectáculo y en las redes sociales en general, el body shaming, o la crítica destructiva hacia la apariencia física de los demás. En esta ocasión nos centraremos en una figura pública que al parecer ha sido víctima de estos ataques, Demet Özdemir, la talentosa actriz turca. Sí, la misma Demet Özdemir que hemos visto brillar en series como Erkenci o Mi hogar, mi destino. Según el título que tenemos hoy, Demet Özdemir explota y denuncia que la atacan por su apariencia. Así que vamos a desglosar qué ha pasado exactamente, qué ha dicho Demet, y por qué este tipo de situaciones son tan dañinas y necesitan ser abordadas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán un montón de contenido sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de tendencias y mucho más. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Bien, entrando en materia, la noticia de que Demet Özdemir se ha visto afectada por comentarios negativos sobre su físico me ha parecido especialmente triste. Ella es una mujer que irradia talento y carisma, y es una pena que tenga que lidiar con este tipo de ataques. Por supuesto, la información que tenemos hasta el momento proviene de titulares y reportes en los medios, así que vamos a analizarlo con cuidado y a tratar de entender el contexto completo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Demet Özdemir es una figura pública y, como tal, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Esto significa que cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, cada uno de sus looks, son analizados, comentados y a menudo criticados. Desafortunadamente, en muchas ocasiones estas críticas no son constructivas, sino que se centran en aspectos superficiales como su peso, su figura, su maquillaje o su vestimenta. No tengo acceso directo a las declaraciones exactas que Demet Özdemir ha hecho, pero basándonos en el título "Explota, me atacan por mi apariencia" que pasó, podemos inferir que ha llegado a un punto de frustración y hartazgo con este tipo de comentarios. Y la verdad, ¿quién no lo estaría? Imaginen tener que leer constantemente opiniones sobre su cuerpo, opiniones que a menudo son crueles e innecesarias. Es algo que puede afectar profundamente la autoestima y la salud mental de cualquier persona, y más aún cuando se trata de alguien que está en el ojo público. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Aunque a veces las veamos como figuras inalcanzables, detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas reales que sufren, que se alegran, que se preocupan y que, en definitiva, viven sus vidas como nosotros. Olvidar esto es un error grave que a menudo cometemos al juzgar a los demás, especialmente a través de las redes sociales. ¿Qué tipo de comentarios podría haber recibido Demet Özdemir? Bueno, lamentablemente las posibilidades son infinitas. Podría haber sido criticada por estar demasiado delgada, demasiado gorda, por tener celulitis, por tener arrugas, por no seguir los estándares de belleza impuestos por la sociedad, o por cualquier otra cosa que alguien considere incorrecta en su apariencia física. Podrían haberla comparado con otras actrices, resaltando supuestos defectos y creando una narrativa destructiva que se alimenta de la inseguridad y la envidia. Incluso podrían haber usado Photoshop u otras herramientas para modificar sus imágenes y luego criticar el resultado irreal que ellos mismos crearon. La ironía de todo esto es que los estándares de belleza son, en gran medida, construcciones sociales que varían según la época, la cultura y las tendencias. Lo que hoy se considera hermoso puede que mañana ya no lo sea. Y pretender que todas las personas encajen en un molde predefinido es absurdo e injusto. La propia historia del cine y la televisión está llena de ejemplos de cómo los ideales de belleza han cambiado drásticamente a lo largo del tiempo. Actrices que en su momento eran consideradas iconos de belleza, hoy quizás no encajarían en los cánones actuales y viceversa. Esto demuestra que lo que consideramos atractivo es, en gran medida, una cuestión de perspectiva y de influencia cultural. Además, es crucial recordar que la belleza es subjetiva. Lo que a una persona le parece atractivo, a otra puede que no le parezca. Y eso está perfectamente bien. La diversidad de gustos es lo que hace que el mundo sea interesante. El problema surge cuando intentamos imponer nuestros propios gustos a los demás y cuando juzgamos a las personas por no ajustarse a nuestras preferencias.
El problema se agrava cuando estos juicios se vierten públicamente, especialmente en plataformas donde pueden ser vistos por miles o incluso millones de personas. El impacto de un comentario negativo, por muy pequeño que parezca, puede ser devastador para la persona que lo recibe, especialmente si se trata de alguien que ya está lidiando con inseguridades o problemas de autoestima. El body shaming no solo afecta a las celebridades, sino que también es un problema generalizado en nuestra sociedad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido víctimas o hemos sido testigos de comentarios negativos sobre la apariencia física de alguien. Ya sea en la escuela, en el trabajo, en la familia o en las redes sociales, el body shaming está presente y tiene un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de las personas. Desde comentarios aparentemente inofensivos como "has engordado un poco, ¿verdad?", hasta burlas crueles y directas sobre el peso, la forma del cuerpo o cualquier otro aspecto físico, el body shaming puede dejar cicatrices emocionales profundas. Es importante que tomemos conciencia de este problema y que nos comprometamos a cambiar nuestra forma de pensar y de hablar sobre los cuerpos. Debemos dejar de lado los juicios y las comparaciones y empezar a valorar a las personas por lo que son, por sus talentos, por sus cualidades, por su personalidad, y no por su apariencia física. Debemos recordar que cada cuerpo es único y que la diversidad física es algo que debemos celebrar, no criticar. ¿Qué podemos hacer concretamente para combatir el body shaming? En primer lugar, podemos empezar por ser más conscientes de nuestros propios pensamientos y de las palabras que utilizamos. Antes de hacer un comentario sobre el cuerpo de alguien, debemos preguntarnos si es necesario, si es amable, si es constructivo. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces es mejor guardárnoslo. Es importante recordar que lo que puede parecernos un comentario inofensivo, puede ser profundamente hiriente para otra persona. En segundo lugar, podemos alzar la voz cuando presenciemos actos de body shaming. No tenemos que quedarnos callados y permitir que este tipo de comportamientos continúen. Podemos intervenir y defender a la persona que está siendo atacada, o simplemente hacerle saber al agresor que su comentario es inapropiado e inaceptable. Incluso un simple "eso no es gracioso" o "no creo que sea correcto hablar así de alguien", puede marcar una diferencia significativa. En tercer lugar, podemos promover una imagen corporal positiva en nuestras propias vidas y en las redes sociales. Podemos compartir mensajes de amor propio, de aceptación, de diversidad y de empoderamiento. Podemos celebrar la belleza en todas sus formas y tamaños y podemos animar a los demás a hacer lo mismo. En lugar de seguir cuentas que promueven estándares de belleza irreales, podemos buscar y seguir cuentas que celebran la diversidad corporal y que promueven la autoaceptación. En el caso específico de Demet Özdemir, espero que esta situación le sirva para empoderarse aún más y para seguir siendo un ejemplo de talento y de belleza natural. Espero que sus fans la apoyen incondicionalmente y que la defiendan de los ataques de los haters. Y espero que esta situación sirva para generar un debate más amplio sobre el body shaming y sobre la necesidad de construir una sociedad más respetuosa y tolerante con la diversidad corporal. Tal vez Demet pueda usar su plataforma para hablar abiertamente sobre este tema y convertirse en una defensora de la autoaceptación y la imagen corporal positiva. Esto podría inspirar a otras personas, especialmente a jóvenes, a amarse y aceptarse tal como son. Y hablando de apoyo, me gustaría enviar todo mi cariño y admiración a Demet Özdemir. Eres una actriz increíble y una persona maravillosa, y no mereces ser tratada de esta manera. Sigue brillando y no dejes que los comentarios negativos te afecten. Recuerda que hay millones de personas que te admiran y te valoran por tu talento y tu carisma, y no por tu apariencia física. Para concluir este vídeo, recapitulemos brevemente los puntos más importantes que hemos tratado. Hemos hablado del caso de Demet Özdemir, quien al parecer ha sido víctima de ataques por su apariencia física. Hemos analizado el impacto del body shaming en la autoestima y la salud mental de las personas. Y hemos propuesto algunas acciones concretas que podemos tomar para combatir este problema. Es fundamental recordar que la belleza es subjetiva, que los estándares de belleza son construcciones sociales y que lo más importante es valorar a las personas por lo que son, por sus talentos, por sus cualidades, por su personalidad, y no por su apariencia física. Debemos fomentar una cultura de respeto y aceptación, donde la diversidad corporal sea celebrada y donde nadie se sienta avergonzado o inseguro por su apariencia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y útil. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares.
Juntos podemos hacer la diferencia y construir una sociedad más justa y respetuosa. Cuanto más hablemos de este tema, más conciencia crearemos y más posibilidades tendremos de cambiar las cosas. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han sido alguna vez víctimas de body shaming? ¿Cómo han lidiado con esta situación? ¿Qué creen que podemos hacer para combatir el body shaming en nuestra sociedad? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Me encantaría leerlos y aprender de ustedes. Sus comentarios son valiosos y pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Subimos vídeos nuevos todas las semanas sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de tendencias y mucho más. No se lo pierdan. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas nuestras novedades. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.